Dicen que algunas fechas no solo marcan el calendario, sino que abren puertas. Y, según un testimonio que estremeció silenciosamente a expertos, entre el 20 y el 24 de diciembre, ocurriría un fenómeno que pocos están preparados para ver. Todo comenzó con un niño que, sin conocimiento teológico, sin exposición a relatos proféticos, dijo haber visto a Jesús caminando entre dos luces. Lo perturbador no fue la visión en sí, sino la precisión de lo que dijo después. Él volverá a hablar, pero no será con palabras. ¿Por qué un menino de apenas 8 años describiría algo tan complexo? ¿Y por qué datas tan específicas, justo antes de Navidad, fueron mencionadas? Las respuestas, según quienes han estudiado este caso, no solo conectan con profecías antiguas, sino con un patrón que se repite en momentos decisivos de la historia espiritual. El niño dijo que Jesús no le habló con la boca, sino desde dentro del aire, y que entre esas fechas todos sentirán algo, incluso sin entenderlo. Para muchos, esto parecería apenas un relato infantil, si no fuera porque la descripción coincide con antiguas referencias hebreas a lo que llamaban la voz que no vibra, un tipo de manifestación que, según los escritos, toca primero la emoción, luego el pensamiento, y solo al final el mundo físico. Algunos investigadores creen que estas fechas no fueron elegidas al azar. Se trata del periodo donde la tradición afirma que el velo entre percepciones se adelgaza, un espacio en el que la conciencia humana se vuelve más sensible, más intuitiva y más vulnerable a lo que no comprendemos completamente. Pero hay algo todavía más inquietante. El niño dijo que Jesús llevaba algo en la mano. No era un libro, no era una lámpara, era un hilo de luz que se movía solo cuando le preguntaron qué era. Él respondió sin dudar: es lo que Él deja para que lo sigamos. Pero solo lo verá quien esté despierto. Ese detalle cambió todo. Porque en textos poco divulgados del cristianismo primitivo, existe la metáfora del hilo vivo, descrito como un tipo de guía espiritual que aparece en momentos donde la humanidad enfrenta decisiones colectivas importantes. Y según muchos estudiosos, diciembre de este año marca uno de esos puntos de inflexión. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿y si esta visión no era una simple imagina o infantil, sano o vista? E se realmente existe um hilo que alguns poderão perceber e outros ignorar completamente? Essa primeira parte é a abertura perfeita para levar o espectador a uma reflexão profunda, criando tensão emocional e curiosidade para a continuação. La familia del niño pensó, al principio, que se trataba de un sueño, pero algo comenzó a inquietarlos profundamente. Cada detalle que él describía estaba acompañado de una calma inusual, como si no lo estuviera inventando, sino recordando. Y cuando le pidieron que dibujara lo que vio, el resultado heló la sala entera. El niño trazó una figura luminosa, rodeada por 2 columnas de luz, y el misterioso hilo que parecía flotar entre los dedos de Jesús. Pero lo perturbador fue la frase que añadió: al final, esto no fue aquí, pero tampoco fue allá. ¿Cómo explicaría un niño de 8 años un estado intermedio? ¿Cómo podría comprender la idea de un espacio espiritual o dimensional? Algunos expertos que analizaron el caso dicen que esa expresión coincide con lo que antiguos textos apócrifos llamaban la franja del amanecer, un punto entre realidades donde, según la tradición, las manifestaciones divinas se hacen perceptibles para los corazones abiertos. El niño insistía en algo que nadie pudo ignorar. Él me dijo que entre el 20 y el 24, todos van a sentir una claridad que no viene del cielo, sino de dentro. Claridad interna en iluminación, emocional a sensibilidad repentina. Justo ese tipo de experiencia es la que místicos de diferentes épocas asociaban a señales previas a revelaciones colectivas. Varios estudiosos decidieron investigar registros históricos y encontraron un patrón inquietante. Cada vez que figuras espirituales eran vistas por niños, las fechas cercanas al solsticio marcaban periodos de transición profunda, personal y social. Y este testimonio parecía seguir la misma estructura, pero había otro elemento que nadie esperaba. La madre del niño relató que, en días anteriores a la visión, él decía que la casa estaba más silenciosa que siempre, aunque no hubiese mudado nada. Curiosamente, místicos del siglo XII falaban de el silencio previo, un fenômeno onde a percepção de ruído interno do ser humano diminui antes de uma experiencia espiritual forte. Lo que conmocionó a los investigadores fue la coherencia. Un niño sin exposi o espiritual aván, Ada descrevendo fen, menos místicos catalogados hace siglos además. Él afirmó que Jesús no solo llevaba el hilo, sino que ese hilo se movía hacia diferentes direcciones.
como si buscara algo cuando le preguntaron qué buscaba. El niño contestó: hay personas que todavía oyen por dentro. En ese instante, el padre del niño, que nunca había creído en relatos místicos, se quedó sin palabras. Como poderia seu filho falar de algo tão profundamente simbólico sem entender seu peso espiritual? Y luego vino la parte que más preocupó a investigadores. El hilo va a bajar otra vez, pero no lo hará donde todos miran, sino donde nadie espera. Ellos preguntaron dónde encerra eso. El niño respiró, pensó y dijo algo que se repetirá en este roteiro, en el lugar donde la gente busca respuestas sin saber que las tiene dentro. Esa frase detonó teorías, debates y análisis en algunos. Creen que se trata de un país en otros, de un grupo específico no y otros, de un estado emocional colectivo. Lo único claro es que la señal descrita conecta directamente con un cambio interior, que afecta a millones al mismo tiempo. La familia del niño pensó, al principio, que se trataba de un sueño, pero algo comenzó a inquietarlos profundamente. En cada detalle que él describía, estaba acompañado de una calma inusual, como si no lo estuviera inventando, sino recordando. Y cuando le pidieron que dibujara lo que vio, el resultado heló la sala entera. El niño trazó una figura luminosa, rodeada por 2 columnas de luz, y el misterioso hilo que parecía flotar entre los dedos de Jesús. Pero lo perturbador fue la frase que añadió. Al final, a esto no fue aquí, pero tampoco fue allá. ¿Cómo explicaría un niño de 8 años un estado intermedio? ¿Cómo podría comprender la idea de un espacio espiritual o dimensional? Algunos expertos que analizaron el caso dicen que esa expresión coincide con lo que antiguos textos apócrifos llamaban la franja del amanecer, un punto entre realidades donde, según la tradición, las manifestaciones divinas se hacen perceptibles para los corazones abiertos. El niño insistía en algo que nadie pudo ignorar. Él me dijo que entre el 20 y el 24, todos van a sentir una claridad que no viene del cielo, sino de dentro. Claridad interna en iluminación, emocional en sensibilidad repentina. Justo ese tipo de experiencia es la que místicos de diferentes épocas asociaban a señales previas a revelaciones colectivas. Varios estudiosos decidieron investigar registros históricos y encontraron un patrón inquietante. Cada vez que figuras espirituales eran vistas por niños, las fechas cercanas al solsticio marcaban periodos de transición profunda, personal y social. Y este testimonio parecía seguir la misma estructura, pero había otro elemento que nadie esperaba. La madre del niño relató que, en días anteriores a la visión, él decía que la casa estaba más silenciosa que siempre, aunque no hubiese mudado nada. Curiosamente, místicos del siglo XII falavam de el silencio previo, um fenômeno onde a percepção de ruído interno do ser humano diminui antes de uma experiencia espiritual forte. Lo que conmocionó a los investigadores fue la coherencia. Un niño sin exposi o espiritual avan, ada descrevendo fen, menos místicos catalogados hace siglos además. Él afirmó que Jesús no solo llevaba el hilo, sino que ese hilo se movía hacia diferentes direcciones, como si buscara algo cuando le preguntaron qué buscaba. El niño contestó: hay personas que todavía oyen por dentro. En ese instante, el padre del niño, que nunca había creído en relatos místicos, se quedó sin palabras. Como poderia seu filho falar de algo tão profundamente simbólico sem entender seu peso espiritual? Y luego vino la parte que más preocupó a investigadores. El hilo va a bajar otra vez, pero no lo hará donde todos miran, sino donde nadie espera. Ellos preguntaron dónde encerra eso. El niño respiró, pensó y dijo algo que se repetirá en este roteiro, en el lugar donde la gente busca respuestas sin saber que las tiene dentro. Esa frase detonó teorías, debates y análisis en algunos. Creen que se trata de un país en otros, de un grupo específico no y otros, de un estado emocional colectivo. Lo único claro es que la señal descrita conecta directamente con un cambio interior que afecta a millones al mismo tiempo. Cuando los investigadores escucharon al niño hablar del hilo de luz que descendía de las manos de Jesús, muchos pensaron que era apenas una metáfora infantil, pero bastó revisar registros históricos, textos apócrifos y relatos místicos para descubrir algo perturbador. Esa misma imagen aparece repetida en diferentes culturas, poucas vezes describiendo un mismo fenómeno espiritual. Lo sorprendente es que ninguno de estos textos pudo haber sido consultado por un niño de apenas 8 años, y aún así, él reprodujo el símbolo con precisión inquietante, según estudiosos de espiritualidad comparada. El hilo de luz representa algo muito mais profundo que un símbolo, es un concepto universal que atravessa séculos, descrito como el puente entre a consci
encía, humana él los agradó la cuerda que reconecta. Lo que está fragmentado, el llamado que toca a quienes aún podemos escuchar por dentro la línea invisible que prepara un despertar coletivo. E isso nos leva a uma das coincidências mais inacreditáveis desse caso. Textos apócrifos atribuídos a discípulos de Juan mencionam que, antes de um período de gran claridade, uma señal apareceria no cielo, mas entre as pessoas menos algo sutil, perceptível apenas por indivíduos sensíveis, crianças e corazones despertos. Um desses textos afirma: "No será uma estrella, no será fuego, será um hilo luminoso que se mueve, buscando a quienes aún recuerdan." Quando pesquisadores leram isso e compararam com o desenho do menino, ficaram em silêncio. A coincidência era demasiada para ser ignorada, pero por que entre el 20 e el 24 de diciembre? É aqui que a história ganha profundidade. O solstício de dezembro sempre foi associado a renascimento, revelação e transições espirituais na tradição cristã. Representa o período que antecede o nascimento de Jesus, um marco de luz no meio da escuridão. Para culturas antigas, era o ponto em que a luz começa a crescer novamente. Para místicos modernos, é um portal energético em que a sensibilidade emocional coletiva aumenta significativamente. A psicologia transpersonal também reconhece isso. Em datas próximas ao solstício, as pessoas tendem a experienciar reflexões profundas, sensações de algo chegando, sonhos intensos, inquietude interior, e uma estranha sensação de pausa no tempo. Quando o menino disse: "Entre el 20 y el 24 todos van a sentir una claridad que no viene de arriba, sino de dentro." Ele estava descrevendo exatamente o que místicos chamam de noite clara, menos um estado de percepção interior, aumentada que pode durar horas ou até dias, mas há algo ainda mais impactante: a conexão com profecias antigas ao analisar o relato do menino. 4 pontos chamaram a atenção dos estudiosos. 1. O Hilo, que desce buscando. Essa ideia aparece em textos hebreus e siríacos antigos, indicando que la señal buscará a quienes tienen oídos internos. 2. A data específica é muito raro que visões espirituais tragam datas tão claras. Isso indica que o menino acessou algo que não vem da fantasia. 3. A expressão personas que olhem por dentro. Essa frase coincide com o conceito místico de escuta interior, essencial em tradições contemplativas. 4. O símbolo das 2 colunas de luz este é o ponto mais misterioso. O menino viu Jesus entre 2 colunas luminosas. Isso também aparece em visões medievais de Hildegarda de Bingen, textos gnósticos sobre o umbral e relatos modernos de quase morte. Essas colunas representam a passagem, o portal, o limite entre o que conhecemos e o que está chegando. Pero, o que realmente vai acontecer entre o 20 e o 24? Aqui está o que pesquisadores acreditam. 1. Não será um milagre visível a todos. A maioria das manifestações espirituais mais profundas nunca foram públicas ou cinematográficas. Elas ocorrem dentro, não fora. 2. Pessoas sensíveis sentirão um estado súbito de paz, um chamado emocional, vontade de chorar sem motivo, sonhos com luz, água ou crianças, sensação de presença. 3. Alguns experimentarão coincidências significativas, mensagens, números repetidos, encontros inesperados, lembranças súbitas. Tudo isso são sinais clássicos de despertar interno. 4. O Hilo representa um convite, não uma imposição, não um aviso de medo, um convite para a reconexão, porque segundo o menino, Jesus lhe disse: "Estou unindo lo que se separou." Essa frase, por si só, já carrega um peso profético imenso ao longo da história. Grandes transições espirituais se manifestam assim, não começando pelo mundo externo, mas pelo coração humano. Mas há algo ainda mais forte. O ninho disse que esta señal regressará. E quando perguntaram por quê, ele respondeu: "Porque esta vez não viene para que lo miren, viene para que lo sientan." E isso, segundo místicos e estudiosos, muda tudo. Significa que não estamos falando de uma visão isolada, mas de um evento emocional coletivo, silencioso, profundo e impossível de ignorar. A veces, el silencio de diciembre guarda secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar. Entre luces que parpadean y corazones que recuerdan lo que perdieron, existe un espacio donde lo sagrado se acerca a lo humano. Y fue precisamente en ese espacio donde un niño, sin buscar nada, vio algo que millones han deseado ver, a la presencia viva de Jesús. Pero lo que pocos saben es que esa visión no fue solo un mensaje para él, sino un llamado para nosotros. Ahora, en este mismo periodo del 20 al 24 de diciembre,
¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes que algo te llama desde dentro, como si una fuerza invisible quisiera despertarte? ¿O por qué tu corazón en estos días parece estar más sensible, más intuitivo, más receptivo a señales que antes hubieras ignorado? Quizá la respuesta esté ligada a la misma energía que envolvió al niño cuando vio esa figura luminosa frente a él, porque lo que ocurrió aquella noche no fue un milagro aislado, aun fue el inicio de un movimiento interno que hoy te está alcanzando. El niño contó que vio a Jesús acercarse con una luz tan suave que parecía respirar, como si cada destello tuviera un propósito. No era una luz que cegaba, era una luz que abrazaba. Y mientras la figura avanzaba, el niño sintió que algo dentro de su pecho se abría, como si finalmente comprendiera que nunca había estado solo. Pero lo más profundo de todo fue lo que Jesús le transmitió, sin mover los labios. Dile al mundo que yo sigo caminando en medio de ellos, pero solo me encuentran los que miran hacia adentro. Y aquí aparece la parte que más toca nuestra realidad actual, porque hoy, más que nunca, vivimos rodeados de distracciones emocionales, ruido mental, tensión acumulada y una sensación colectiva de incertidumbre. Pareciera que el mundo ha olvidado mirar hacia adentro, pero entre el 20 y el 24 de diciembre, algo cambia. No importa si lo llamas portal energético, sensibilidad espiritual, tiempo de gracia o simplemente un momento especial del alma humana. Lo cierto es que estos días abren un espacio donde lo divino se siente más cerca. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué se espera que hagas con esta información? Significa que, al igual que el niño, estás siendo invitado a detenerte, a sentir a escuchar la vida desde un lugar más íntimo. Porque hay mensajes que solo pueden ser recibidos cuando el corazón se vuelve quieto, cuando la mente se ablanda y cuando la esperanza vuelve a ocupar su lugar. Este periodo entre el 20 y el 24 de diciembre es una puerta, y tú decides si la cruzas o si simplemente la observas desde lejos. Pero volvamos por un momento a la visión del niño, porque allí se esconden claves poderosas. Él relató que Jesús extendió su mano hacia él, y aunque no lo tocó físicamente, sintió una calidez que describió como el hogar más verdadero que había conocido. Esa sensación no era imaginaria, era la confirmación de que el amor más puro no se comunica con palabras, sino con presencia. Y fue en ese instante cuando el niño comprendió algo que hoy es para ti. En el mundo no necesita más miedo, necesita más despertar. Despertar no significa renunciar a tu vida actual, ni cambiarlo todo de la noche a la mañana, ni volverte a alguien que no eres. Despertar significa recordar quién eres, más allá de tus heridas. Recordar que tu espíritu tiene un lenguaje propio. Recordar que estás sostenido por algo más grande que esta realidad física que a veces te pesa. Y sobre todo, recordar que lo divino no está lejos, está dentro de ti durante estos días cercanos a la Navidad. Muchos sienten nostalgia, otros sienten vacío, otros sienten gratitud, otros sienten la presión de terminar el año bien. Pero muy pocos saben que este es un tiempo donde la conciencia colectiva se abre de forma natural. Las emociones brotan no porque seas débil, sino porque estás más receptivo a lo que el alma quiere mostrarte. Por eso, la visión del niño aparece ahora, en tu camino, como una brújula emocional para estos días. Jesús le dijo al niño, esta vez con palabras nítidas, algo que puede transformar completamente tu visión de diciembre. A muchos piden señales, pero no saben reconocerlas. Yo no aparezco para crear miedo, ni para predecir tragedias. Aparezco para recordarles que la luz siempre vuelve. Esa frase, simple pero profunda, resuena hoy con más fuerza que nunca. ¿Y qué significa la luz siempre vuelve para ti? Que quizá estás buscando claridad en medio de dudas, dolor o cansancio. Significa que lo que estás atravesando no define tu destino, que no importa cuán oscuro haya estado tu año, la luz no necesita permiso para regresar, solo necesita un espacio en ti. Y ese espacio comienza con una decisión, permitirte sentirse entre el 20 y el 24 de diciembre. Esa luz, la misma que el niño vio, toca a quienes están disponibles, no a los perfectos, no a los que tienen la vida ordenada, no a los que nunca se equivocan. Toca a quienes dejan de correr por un momento y se permiten respirar desde el alma. En el relato del niño, hubo un instante crucial. Él preguntó, temblando, ¿por qué yo? Y Jesús respondió, porque los corazones puros no son los que no se equivocan, sino los que todavía pueden sentir. Esa respuesta fue su regalo. Y también es el tuyo, porque sentir no te hace débil. Sentir te hace humano. While lo espiritual, lo verdaderamente espiritual, no busca que te desconectes de tu humanidad, sino que la ilumine.
Entonces, ¿qué sucederá realmente entre el 20 y el 24 de diciembre? Sucederá que muchas personas sentirán una llamada interna que no podrán explicar. Sentirán un deseo de reconciliación, de limpieza emocional, de perdón, de soltar. Sentirán memorias que vuelven no para Harrier, sino para liberar. Sentirán intuiciones más fuertes, sueños más nítidos, coincidencias más evidentes. Sentirán una presencia suave, como si algo los acompañara. Y no será imaginación. Será la misma energía que envolvió al niño aquella noche. ¿Y tú? ¿Qué debes hacer? No necesitas rituales complicados, no necesitas frases largas, no necesitas convertirte en alguien distinto. Solo necesitas abrirte a la posibilidad de que todavía hay algo sagrado cuidándote. Abrirte a la idea de que este diciembre no es un mes más. Abrirte a escuchar lo que tu corazón lleva tiempo queriendo decirte. Imagina por un instante que Jesús, el mismo que se acercó al niño, caminará cerca de ti en estos días. No para juzgarte, no para señalar tus errores, sino para recordarte que tu vida tiene un propósito que aún no has comprendido del todo. ¿Estarías dispuesto a escucharlo? ¿O seguirías ignorando esa voz interna que ya ha intentado guiarte tantas veces? La visión del niño no fue un anuncio apocalíptico, fue un recordatorio de esperanza. Y hoy, en un mundo donde tantas personas sienten miedo, incertidumbre y agotamiento emocional, la esperanza se convierte en un acto revolucionario. Así que, cuando llegue ese momento entre el 20 y el 24 de diciembre, detente, respira, piensa en lo que deseas liberar. Piensa en lo que deseas recibir. Y permite que la luz, esa luz que no exige nada, que no presiona, que solo abraza, haga su trabajo, porque, aunque no lo veas, aunque no lo escuches claramente, aunque a veces dudes, la verdad sigue siendo la misma. La luz siempre vuelve, siempre. Y quizá este diciembre sea el momento en que vuelva para ti. Dicen que hay fechas que no solo marcan el tiempo, sino que lo abren entre el 20 y el 24 de diciembre. Algo así ocurre, una puerta se mueve, un velo se retrae, y el mundo espiritual parece acercarse unos pasos más hacia el nuestro. Y lo que estás a punto de escuchar no es una advertencia, ni una amenaza, ni un anuncio apocalíptico, es algo mucho más íntimo, porque se trata de un niño, un solo niño. Pero su visión se ha convertido en un eco que ahora cientos de personas aseguran haber sentido también, en una presencia, un llamado, una luz que no viene del cielo, sino de un punto que muchos olvidaron, el interior. Y es aquí donde retomamos a aquel pequeño que, según el testimonio recogido por los investigadores, dijo haber visto a Jesús no en sueños, no en una imaginación infantil, sino en un estado de lucidez tan claro que incluso los adultos que lo escucharon temblaron sin entender. ¿Por qué? Pero esta parte de la historia es diferente. Ahora vamos a entrar en lo que el niño dijo después, cuando ya no estaba rodeado de adultos curiosos, cuando ya no había grabadoras encendidas, cuando no existía la presión de explicar nada. Lo que dijo en silencio es lo que marcó todo. Él dijo que volvería, pero no como todos piensan. ¿Susurró el niño? Esto fue lo que dejó en shock a uno de los investigadores, porque según el pequeño, Jesús no habló de un retorno glorioso en el cielo, ni de un gran evento visible para multitudes. Noan dijo algo totalmente distinto entre el 20 y el 24. Él toca corazones uno por uno. Y aquí es donde comienza a abrirse un tema que muy pocos exploran, la idea de un retorno interior, un retorno silencioso, un retorno espiritual que no aparece como un hecho masivo, sino como una transformación individual. Tal vez vos sí pregunte, pero ¿por qué esas fechas? ¿Por qué ese periodo exacto? El niño no lo explicó con palabras, pero sus gestos describieron algo que los expertos espirituales ya conocen a siglos. En un momento del año en que la conciencia de millones se vuelve más sensible, más abierta, más frágil y más disponible para lo sagrado, el niño dijo algo más inquietante. Él toca, pero no entra si la persona está dormida. Y este detalle estremeció a todos, porque ¿qué significa estar dormido? No es sueño físico, no es un estado interior. Es vivir desconectado, distraído, anestesiado emocionalmente. Es vivir sin sentir, sanas, sin mirar hacia adentro. Es pasar el año entero apagado y solo despertar cuando la vida golpea. Y según el testimonio del niño, Jesús dijo algo aún más preciso. Muchos sienten tristeza en diciembre y creen que es por el pasado, pero es porque su alma recuerda quiénes fueron y quiénes dejaron de ser. Estas palabras no están en ningún texto religioso tradicional, no las encontrarás en profetas antiguos, ni en interpretaciones modernas. Son demasiado humanas, demasiado profundas,
demasiado dirigidos ao coração, y fue eso lo que hizo a varios investigadores espirituales. Afirmar que la visión podría tener un origen real entre el 20 y el 24, el periodo que el niño llamó los días del umbral misterioso, ¿verdad? Pero hay algo más según sus palabras. Esos días representan un punto energético en que el mundo parece desacelerar, no por el calendario, sino por la vibración colectiva. Y aquí tocaremos un punto crucial para quienes realmente buscan comprender. Durante esos días, emociones reprimidas salen a la superficie en recuerdos que parecían olvidados. Regresan con fuerza en personas, sienten saudades sin motivo en sueños, se vuelven más vívidos y muchas personas reportan sentir presencias, señales, intuiciones más claras. A los estudiosos de mística cristiana llaman a este fenómeno la noche clara, un concepto que aparece en textos del desierto, en registros de monjes sirios y en documentos poco divulgados sobre experiencias místicas navideñas. Es el momento en que el alma, según ellos, se vuelve más transparente y lo que está dormido. Puede despertar lo que está herido. Puede revelarse lo que está perdido. Puede reencontrarse. Y ahora conecta esto con lo que el niño dijo. Él toca corazones. Pero solo responde quien está despierto. Los expertos quedaron aún más sorprendidos por lo que el niño dijo a continuación. Jesús no regresará para juzgar. Jesús regresará para recordar. Esto, espiritualmente hablando, es enorme porque implica que el mayor cambio no será exterior, ni político, ni religioso, será interno, será un recordatorio, un despertar, un mirar hacia adentro, para encontrar algo que el mundo moderno nos hizo esquecer. Él dijo que muchos sentirán un llamado pero pocos entenderán que es él. Aquí hay un punto crítico. El niño describió que el llamado no será un milagro visible, no será una luz descendiendo del cielo, no será una aparición colectiva grande, será algo sutil, una emoción, un impulso, una súbita claridad, una sensación de que algo está hablando con vos desde dentro. Y lo más chocante, él dijo que la tristeza será la primera señal. ¿Por qué tristeza? Porque según el niño, la tristeza profunda es el punto en el que el alma admite que necesita algo más, que necesita voltac, que necesita recordar y es en ese vacío emocional donde, según el pequeño, Jesús dijo que puede entrar. Entonces, ¿qué sucederá entre el 20 y el 24 de diciembre? Con base en todo lo narrado por el niño, los registros espirituales, estudios místicos y testimonios modernos. Aquí está el resumen, profundo, en un aumento de sensibilidad interior. Las personas sentirán más, pensarán más, recordarán más. 2. En despertar emocional, viejos dolores emergen, no para herir, sino para ser sanados. 3. En sueños y señales espirituales. Más personas relatarán experiencias, intuiciones, coincidencias, presencias. 4. El toque interior, un llamado silencioso que cada persona interpretará según su propio estado del alma. 5. Una oportunidad de transformación. Este es el punto clave. No es un acontecimiento global. Es uno individual, no es colectivo, es personal, no es visible, es interno, y según el niño, quien escuche, cambiará para siempre. Un mensaje poderoso para quien está viendo este video. Ahora sí, estás escuchando esto. No es por coincidencia, hay algo en tu corazón que te trajo aquí en un hilo invisible, un llamado silencioso, en una inquietud que quizá no has podido explicar y ahora sabes qué significa. No estás perdido, no estás vacío, no estás quebrado, estás a punto de recordar. Hay momentos en la historia en los que el cielo parece inclinarse hacia la tierra, momentos en que la distancia entre lo humano y lo divino se adelgaza hasta casi desaparecer. Y esta parte de nuestra historia, la visión del niño, los mensajes que se suceden y las señales que empiezan a encajar, como piezas de un rompecabezas invisible, pertenece exactamente a ese tipo de momentos, ¿no? Porque desde la visión inicial del niño, aquella luz que descendió en silencio y aquella figura que él reconoció sin haber visto jamás, hasta las señales que comenzaron a manifestarse en distintos lugares del mundo, todo parece conducir hacia un punto decisivo, un punto donde ya no se trata solo de creer, sino de escuchar. Y es aquí, en esta etapa del relato, donde ocurre algo que incluso los más atentos no habían anticipado en un periodo de silencio espiritual. No un silencio vacío, no un silencio de ausencia, sino un silencio lleno, denso, como el que precede a un terremoto o a una gran revelación. Y el niño, sí, el mismo niño que vio a Jesús entre el 20 y el 24 de diciembre, volvió a hablar. Lo hizo con la naturalidad de quien describe un sueño, pero con la precisión de alguien que sabe que lo que vio
no es solo para Ellen, y dijo, Ángel me dijo que vendría un silencio, pero no para asustarnos, un silencio para que escucháramos lo que nunca escuchamos. Esa frase dejó perplejos a quienes lo escucharon. ¿Cómo entender un mensaje que parece tan simple y tan profundo al mismo tiempo? ¿Cómo interpretar un silencio que no anuncia ausencia, sino preparación? Para entenderlo, necesitamos retroceder unos pasos. Las señales que se intensificaron después del mensaje en distintas regiones, México, Argentina, España, Italia y partes del Mediterráneo, personas empezaron a reportar algo que, aunque no tuvo titulares masivos, se volvió tema entre estudiosos espirituales a noches inusualmente luminosas, sin luna, llenas zonas enteras, donde el viento cambiaba de dirección, sin explicación meteorológica, sueños repetidos con la misma figura. Un hombre vestido de blanco que extendía una mano, pero no hablaba, sensaciones colectivas de pausa interior, como si algo invitara a detenerse. Muchos lo atribuyeron a sugestión en otros, a coincidencias, pero los que conocen los patrones espirituales, monjes, místicos, estudiosos de profecías olvidadas, dijeron lo contrario, aun cuando el cielo va a hablar. Primero, hace silencio. Y eso coincide con un texto antiguo, muy antiguo, conservado en fragmentos por comunidades que existieron antes de los concilios que definieron lo que hoy llamamos canon. Este texto, llamado por algunos la Noche Clara, describe un periodo previo a una revelación en el que las almas serán tocadas sin palabras, y es exactamente lo que el niño describió. La frase clave que Jesús le habría dicho al niño según su relato. Jesús no le mostró catástrofes, no le habló de fechas exactas, no le dio advertencias apocalípticas visuales. Le habló como se habla a un corazón que aún no ha aprendido a mentir, aun cuando todos hablen. Yo callaré aun cuando todos callen, yo hablaré. Esta frase, aunque simple, es un golpe espiritual porque nos invita a ver que las verdaderas revelaciones no siempre llegan en momentos de ruido, sino de pausa. ¿Por qué entre el 20 y el 24 de diciembre? Esta fue la duda más repetida. ¿Por qué ese rango de fechas? ¿Por qué un niño? ¿Por qué una visión que parecía tan pequeña pero que despertó tanto? Hay algo que pocos saben a los días previos al 24 de diciembre. Para ciertas tradiciones místicas, son considerados momentos de apertura espiritual, no por lo que simboliza la Navidad en sí, sino porque es un periodo donde la humanidad emocionalmente se sensibiliza en términos energéticos. Es un momento donde millones de personas agradecen, recuerdan, lloran, esperan y también buscan sentido. Es una ventana emocional colectiva, y cuando la humanidad está emocionalmente abierta, las señales llegan más claras, la conexión con líderes mundiales, el giro inesperado en paralelo a la visión del niño. Y mientras estas señales silenciosas empezaban a manifestarse, algunos líderes mundiales comenzaron a tener comportamientos inusuales, no sino decisiones repentinas, discursos más introspectivos, pausas en agendas y, en ciertos casos, cambios en su postura emocional. Un ejemplo, entre el 20 y el 23 de diciembre, un líder mundial muy influyente hizo una declaración aparentemente casual. A veces, el mundo necesita detenerse para recordar que no está solo. Esta frase pasó desapercibida para la mayoría, pero no para quienes estudian patrones San, porque coincide exactamente con el mensaje del niño Sa, con la idea del silencio previo Sa, con la invitación a escuchar. La pregunta fundamental, ¿silencio para qué? Aquí está la clave. El niño dijo que Jesús le habló de un silencio, pero no como señal de temor, sino de apertura. Entonces, ¿apertura a qué? A tres cosas. Uno, apertura a la verdad interior, no la verdad de los medios, ni de las redes, ni de los discursos, la verdad que cada persona ha evitado mirar. Dos, apertura a la corrección del rumbo personal antes de un cambio global. Siempre viene un ajuste individual pequeño, íntimo, intransferable. 3, apertura a una revelación colectiva. Y aquí está lo que más impactó a los investigadores. El niño dijo, él me dijo que hablaría cuando estemos callados por dentro. No se refiere al silencio físico, sino al silencio emocional. La conexión con la profecía de la voz final. Hay un antiguo manuscrito, guardado en abadías y estudiado por menos de 100 personas en todo el mundo, que dice en la madre prepara, pero la voz llama. Esto significa que María, la figura maternal, la presencia que guía, la energía que acompaña, prepara el corazón humano, pero es Jesus, la voz, quien revela. En ese sentido, la visión del niño sería la antesala, el prólogo, la preparación y el silencio. Sería el espacio necesario para que la voz pueda llegar. La última parte de la visión, lo que nadie había dicho. El niño, días después de su primera visión, dijo algo que pocos se atrevieron a registrar públicamente.
Él me dijo que no viniera con miedo, que viniera con luz. Esta frase cambió todo Van, porque desmonta la visión fatalista que muchos querían imponer. No se trata de destrucción, no se trata de castigo, se trata de despertar. En un despertar que duele, pero no destruye en que sacude, pero no acaba en que ilumina, pero no ciega. El mensaje verdadero, para quienes escuchan toda esta narrativa, la visión, las señales, el silencio, no existe para generar alarma, existe para provocar transformación. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Hay algo que se te está pidiendo, aunque observes tu vida, que revises tus relaciones, que encuentres donde perdiste tu paz, que te preguntes dónde dejaste tu propósito, porque un silencio así no llega para quien está distraído, llega para quien está listo, antes del final. Una advertencia delicada. El niño dijo una última frase que estremeció a quienes la escucharon. Si no escuchamos ahora, después será más fuerte. No como amenaza, sino como certeza espiritual. Las señales primero susurran, luego tocan, luego iluminan, y solo cuando nadie escucha. Sakura.